Buen día, chicos. Vamos a continuar con el tema de carbohidratos. La clase pasada estábamos viendo sobre los polisacáridos, ¿sí? Estamos viendo las características de cada uno de ellos y les mencioné que existen polisacáridos que pueden conformarse de distintas unidades y que se llaman heteropolisacáridos. Les mencioné también que estos pueden unirse con proteínas, con lípidos, y por lo tanto son un tipo de heteropolisacáridos, pero más que nada están inmersos en los glucoconjugados. ¿Sale? Cuando hablamos de glucoconjugados, estamos hablando que existe la molécula de glucosa unida a una proteína o inclusive unido a un lípido. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. Estos son compuestos que se producen por enlaces covalentes entre moléculas de hidratos de carbono, como la glucosa, entre proteínas y lípidos. Entonces se van a denominar glucoconjugados. ¿Sale? El hidrato de carbono más la unión con una proteína nos va a dar un proteoglucano o una glucoproteína. Y los glucolípidos es la unión del hidrato de carbono con un lípido, que son oligosacáridos y que contienen moléculas de lípidos y se encuentra predominantemente en la superficie externa de las membranas plasmáticas. Entonces vemos, los glucolípidos o las glucoproteínas normalmente las encontramos en el exterior de las membranas plasmáticas y tienen funciones específicas de protección, de adhesión celular, de reconocimiento celular. Igual los glucolípidos son oligosacáridos unidos a lípidos, pero normalmente estos los vamos a encontrar en las bacterias y le confieren una protección específica a la bacteria. Ahora, los proteoglucanos se distinguen de las glucoproteínas. Son los más comunes por el contenido elevado de hidratos de carbono y llegan a constituir hasta el 95% del peso seco de estas moléculas. Estos proteoglucanos normalmente lo vamos a encontrar en la matriz extracelular. Como les dije en la clase pasada, tenemos 5 tipos de proteoglucanos y que también van a ir de la manita con los glucosaminoglucanos. ¿Sí? Recordemos que los glucosaminoglucanos está la molécula de glucosa unido a un grupo amino. Inclusive pueden tener un grupo sulfato, un grupo heparan y van a denominarse dependiendo del grupo funcional. ¿Sale? Estas cadenas largas normalmente lo encontramos en la matriz extracelular, como les mencioné, pero sobre todo en las regiones de las articulaciones y que le van a conferir una elasticidad importante y una protección importante a la articulación. Entonces, estos contribuyen al soporte y a la elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos mover fácilmente, nos podemos estirar, podemos doblarnos, podemos flexionarnos, podemos extender nuestras extremidades sin lesionarnos, ¿sale? Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que está la fibra de la matriz extracelular con el proteoglucano. Y dependiendo de lo que del grupo extra que tenga, va a ser un condroitin sulfato o un queratán sulfato. ¿Sale? Tenemos distintos tipos. También tenemos las glucoproteínas. Estas normalmente van a estar unidas de forma covalente con los hidratos de carbono mediante enlaces N o enlaces O hacia una proteína. ¿Sí? Estos hidratos van a tener monosacáridos y disacáridos. Normalmente van a estar unidos al colágeno. Pueden ser ramificadas y normalmente lo encontramos en la superficie de las células. ¿Sale? Algunos de estos, si nosotros recordamos, los aminoácidos nos van a servir para que la glucosa se pueda unir. Entonces podemos tener dos tipos de uniones: hidratos de carbono unidos a la asparagina o hidratos de carbono con unión tipo mucina. ¿Y para qué nos sirve esto? Ya que en la membrana plasmática
En la membrana plasmática tenemos distintos tipos de glucoproteínas y dependiendo del tipo de unión va a ser el tipo de función. Un ejemplo, podemos tener moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que habíamos visto en un principio. Este va a ser para el reconocimiento celular. O podemos tener también glucoproteínas que nos confieren protección o que nos confieren un sistema de reconocimiento como el sistema ABO. Este sistema ABO normalmente lo vamos a encontrar en los glóbulos rojos, ¿sí? Y es lo que nos va a conferir que nosotros seamos del tipo de sangre A, del tipo de sangre B, del tipo de sangre o inclusive del tipo de sangre AB. Entonces, estas características de nuestra sangre está conferida por las proteínas que tiene en su interior de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones de las glucoproteínas es transporte. Les gusta transportar. Normalmente transportan metales como la proteína transferrina o la ceruplasmina. La transferrina nos va a transportar el fierro que nos sirve para la síntesis de la hemoglobina. La ceruloplasmina nos va a transportar el cobre. En nuestro organismo también debe existir cobre para llevar a cabo las reacciones metabólicas importantes. Los factores de coagulación en la sangre también son glucoproteínas. Es decir, en nuestra sangre tenemos 12 factores de coagulación. Estos factores de coagulación son proteínas, ¿sale? Para que nuestra sangre pueda coagular de forma correcta, necesitamos estas proteínas. También son componentes importantes en el complemento. ¿Qué es el complemento? Y quiero que lo tengan claro porque a partir de ahora ustedes van a escuchar el complemento, que el complemento hace tal cosa, que el complemento destruyó la bacteria, que el complemento lo fijó, que el complemento lo marcó. El complemento son una serie de proteínas, de glucoproteínas mejor dicho, que nos ayudan o que participan en reacciones inmunitarias. ¿Cómo participan? El complemento puede generar una o más que nada, al unirse con una bacteria, esta unión va a marcar la bacteria y cuando llega un macrófago y encuentra el marcaje del complemento, pues entonces la va a fagocitar, ¿sale? También nos puede generar un, un complejo de ataque a la membrana, que así se llama, y genera o forma un poro. Es decir, aquí tengo nuestra bacteria, llega el complemento, se une, lo reconoce, y entonces llegan otras sustancias u otras moléculas del complemento que son atraídas y se empiezan a unir. Esta incorporación de las moléculas del complemento va a llegar a generar un poro, como si le estuvieran perforando. Y entonces hace que el líquido extracelular entre a la porción intracelular. Y por lo tanto va a cambiar su conformación interna esta bacteria y como recibe nutrientes o material que no debe de tener, entonces esta bacteria se rompe gracias al complemento. ¿Sale? También tiene función hormonal, sirve como hormonas y como enzimas las glucoproteínas. La presencia de hidratos de carbono en las moléculas proteicas, es decir, en las proteínas, va a proteger la desnaturalización, es decir, el componente de glucosa, el componente de hidrato de carbono, va a proteger esta proteína para que no ocurra la desnaturalización, para que no se destruya. Las glucoproteínas también forman o tienen un peso importante en fenómenos complejos como el reconocimiento celular y las interacciones célula-molécula, célula-virus y célula-célula. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo del complejo mayor de histocompatibilidad
que está conformado por una proteína y obviamente por los hidratos de carbono. Esto nos sirve para poder reconocer otra célula, ¿sí? Para poder reconocer una molécula, para poder reconocer una bacteria, para poder reconocer un virus. Entonces, las células, los macrófagos, están marcados de este complejo. Entonces, cuando llegan a los tejidos, los revisan y si son compatibles, pues pasan de largo, o sea, no pasa nada. Pero al momento de que no existe una compatibilidad, entonces lo fagocita, lo destruye, ¿sale? Y esto puede ser hacia una molécula, hacia un virus o hacia una célula. Las glicoproteínas también van a estar o van a generar estructuras importantes en la membrana celular, sobre todo de las bacterias. Pueden formarnos el glucocáliz. El glucocáliz es como si fuera una coronita. Aquí tenemos una bacteria y el glucocáliz son las glucoproteínas que están por fuera que le confiere protección a esta bacteria o inclusive puede ayudar para generar una adhesión importante en los tejidos, como acá lo vemos. Esta es la superficie celular y parece una coronita o una capa de protección. ¿Sale? Muy bien. Vamos a entrar en lo que es la digestión, ¿sale? El metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Antes que nada, tenemos que saber algunos términos importantes, como lo que es la glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica pequeña donde convierte energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La molécula de glucosa, la glucosa como tal, como vemos acá en la imagen, la empieza a desintegrar para formar moléculas de piruvato. Al formar esta molécula de piruvato, va a liberar energía, el ATP. El ATP, ¿sale? Pero no nos genera una, sino nos genera dos moléculas de piruvato. Entonces tenemos que este piruvato puede utilizarse en otros ciclos para generar más energía, ¿sale? El glucógeno, como vemos acá, con sus enlaces glucosídicos 1,4, que son lineales, y 1,6, que son ramificables, es una forma para poder almacenar la glucosa en los vertebrados. Cuando esta se sintetiza, vamos a decir que ocurre la glucogénesis, ¿sí? Es decir, les ponía el ejemplo el día de ayer. Cuando una persona come y come muchos alimentos, entonces la concentración de glucosa en la sangre es muy alta y no necesita tanta glucosa el cuerpo. Entonces lo que hace es almacenarla. Empieza a sintetizar el glucógeno para poder guardar este glucógeno en el hígado y en los músculos. En el hígado y músculos. Gracias a la glucogénesis. Ahora, de repente este paciente o esta persona empezó a hacer ejercicio y hace muchísimo ejercicio y el nivel de glucosa disminuye muchísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a liberar la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno. Entonces, el glucógeno tiene que empezar a destruirse para utilizar esta molécula. Entonces, ¿cómo le llamamos? Glucogenólisis. La creación de glucosa a partir de la hidrólisis del glucógeno. ¿Sale? La glucosa también se puede sintetizar a partir de precursores distintos de hidratos de carbono por medio de reacciones denominadas gluconeogénesis. ¿Sale? Entonces, gluconeogénesis es el término que utilizamos para formar glucosa a partir de otros hidratos de carbono. La glucogenólisis es el término que utilizamos para destruir el glucógeno y que nos quede la molécula de glucosa. ¿Sale? Para formar glucógeno
Entonces es la glucogénesis y la destrucción de la glucosa es la glucólisis. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que tengamos una molécula de glucosa y esta nos sirva para empezar a generar la energía. La glucosa es la molécula de energía del cuerpo de un ser humano. Entonces, la síntesis y la utilización de la glucosa es el combustible principal de la mayoría de los organismos. Son el centro de cualquier metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, que la glucosa es el componente principal. ¿Sale? La glucosa se transporta en la sangre hacia todo el cuerpo para que pueda ser utilizada por las células. Cuando las reservas de energía celular son bajas, la glucosa se degrada en la ruta glucolítica. Es decir, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros hacemos actividades, esta glucosa va a empezar a degradarse para darnos más energía. La molécula de glucosa que no se requiere para producir energía de forma inmediata, la vamos a almacenar en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, dependiendo del requerimiento metabólico que necesitemos en este momento. Como ya les dije, si nosotros estamos en actividad física y se acaba nuestra concentración de glucosa, entonces el glucógeno entra en acción. En el hígado o en el músculo se empieza a degradar para que nos genere más energía. ¿Sale? Entonces, a partir de ahora, vamos a entrar en las rutas metabólicas y vamos a ver lo que es la glucólisis. ¿Sale? Y la glucogenólisis y la formación del glucógeno y su